MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Ezra Shabot, qué gusto saludarte. Buenos días. Hola, buenos días, Luis. Buenos días al auditorio. Bueno, pues yo creo que el tema es muy claro, o el mensaje más bien es muy claro por parte de Banco de México. Banco de México no puede ponerse en el papel de las calificadoras y decirle, pues te vas a caer menos 9%, menos 10, menos 8, menos 7, si sigues con esta política abierta de austeridad. Lo que hicieron los países en la crisis del 29, el gran error precisamente de los países en la crisis del 29, incluyendo a México, fue que una vez caída la economía, una vez que el derrumbe se produjo, se cerraron y dejaron de gastar precisamente para intentar cada quien salvarse de la catástrofe que estaban viviendo, y lo único que hicieron durante los primeros años del 29 al 32 más o menos, que son 4 años, lo que hicieron fue básicamente entrar en una crisis interna de eso, de incapacidad de crecer, de una línea vertical, ahora sí que profunda, en donde lo que estaba pasando era fundamentalmente el hecho de que no había condiciones para poder generar ingreso, para poder producir, para dar pues fluidez a un mercado que estaba prácticamente cerrado. Y hoy, después pues de muchísimo tiempo, parece ser que los únicos que están repitiendo el error somos nosotros, porque cuando Banco de México, Luis, le dice al gobierno mexicano, o nos dice a todos, que hay 3 escenarios, lo que nos decía Citlali, el tipo MUVE, que es básicamente una recuperación rápida, o sea, caer menos 4.6 y subir a más 4 el próximo año, está diciendo es, pues si lo que estás proponiendo en lugar de austeridad es pues una caída que en el momento en que comiences a abrir le des apoyos fiscales y le des apoyo a la inversión confianza, entonces tendrás una recuperación rápida. Si no lo haces, lo que te puede pasar en el peor escenario es que la V se vuelva profunda, o sea, te caigas muy, muy fuerte, pero si tienes finalmente la posibilidad de apoyar inversiones y también al mismo tiempo darle una tregua fiscal a todos los inversionistas, bueno, pues lo que vas a producir es una recuperación rápida el próximo año o los próximos años, en donde podrías crecer otra vez al 4%, o sea, recuperar la mitad de lo perdido en el 2021, y con esto, de lo perdido este año, en el 2021 lo recuperarías, y a partir de esto tendrías un escenario no tan malo, y quizá el peor escenario que están planteando, pues es el de la U profunda, que nos decía también Citlali, y quizá es por donde nos estamos metiendo, en donde pues tenemos una caída de menos 8.3, pero es tan profunda y sin ningún tipo de estímulo que tu posibilidad de crecer el siguiente año es nula, y entonces pues tienes también otra caída el próximo año de menos 0.5. Esto ya no es el análisis de calificadoras, Luis, ya no es el análisis de aquellos que en un momento determinado dicen, pues es que esto puede ser una verdadera catástrofe si no generas un tipo de inversión local e internacional o foránea que no te dé la posibilidad real de generar empleos. Te están hablando de pérdida de 1.400.000 empleos, en donde el mensaje es totalmente claro: ya te metiste en el hoyo, o tienes la posibilidad real de generar mayor confianza, de generar apoyos institucionales, no electorales, no asistencialistas. Si no generas esto, te vas a caer en un hoyo de donde salir será prácticamente imposible, al menos no el próximo año, y entonces sí te vas a meter en un problema serio. Todos los discursos de aquí no se genera deuda, hay que estar en la línea de pues demostrar que somos un país solvente, en este momento no hay forma de justificarlo. Todos los países, ayer escuchaba en la radio europea, en la radio española, que decían claramente lo que vamos a tener que hacer es endeudarnos de una manera pues muy, muy profunda, y luego vamos a tener que elevar impuestos porque es la única forma de cubrir esa deuda. Nadie está hablando de manejar y seguir creciendo en la deuda de forma descomunal, de manera tal que, bueno, pues a ver quién la pague. No, va a haber que pagarlo,
va a haber que endurecer finalmente las condiciones fiscales de todos los países, porque esto que se está haciendo hoy en todo el mundo va a haber que pagarlo posteriormente. Pero si no lo haces hoy, no vas a tener ni siquiera la posibilidad de cobrar una mayor cantidad de impuestos posteriormente, porque no vas a tener a las empresas y por el contrario vas a tener un desempleo similar al que se tuvo durante la depresión, hasta en tanto no se utilicen medidas similares a las que en la depresión del 29 se generaron, que fue precisamente endeudamiento y gasto público para poder echar a andar otra vez la maquinaria. No lo queremos entender, pero Banco de México le manda directamente, Luis, este mensaje muy claro al gobierno mexicano: es: aquí tienes 3 opciones, haz lo que tú quieras, yo ya cumplí con mi mandato de advertirte que yo tendré que actuar en función de cuál es la señal que tú quieres escoger para poder enfrentar la crisis, Luis. Es un gobierno que tiene un liderazgo dogmático, que tiene una guía extremadamente cerrada, y que no queda muy claro, Isra, si en algunas ocasiones entienden este tipo de mensajes. Estoy seguro que un Arturo Herrera lo está entendiendo, estoy seguro que gente cercana al presidente lo está entendiendo, pero no estoy muy seguro si quien toma las decisiones, que a final de cuentas es el presidente de la República, lo entiende, lo escucha, y mucho menos si va a tomar una determinación al respecto. Son, como tú dices, posturas que son inamovibles: no más deuda, más pobreza, hay que apretarnos el cinturón, más pobreza para el gobierno, me refiero, pensando en que van a tener ese recurso y lo van a repartir de manera equitativa, pareja, en efectivo inclusive, a través de estos bancos de bienestar. Entonces, pues no sé, pareciera, como tú nos decías hace varias semanas, es que son 2 proyectos de nación diferentes, son 2 visiones diferentes, que a final de cuentas vamos a terminar por pagar todos los mexicanos en este empecinamiento de no querer escuchar ni expertos y de querernos aferrar a un modelo que ya se probó ha fracasado, pero pues que hoy vamos a tomarlo de nueva cuenta, y va a costar, pues todo va a costar sufrimiento, va a costar pobreza, va a ser un escenario muy complicado. De ahí que te pregunto, ¿tú ves un gobierno que vaya a escucharlo, que ves un gobierno que esté entendiendo el mensaje del Banco de México? Mira, yo no sé si lo van a entender, no tengo idea, me parece que no estarían en esa línea, pero hay que recordar que finalmente la realidad, cuando se muestra terca como es, pues los obliga a hacerlo. Hay que establecer muy claramente que estos 2 proyectos, que como te decía son incompatibles, en condiciones normales pues habría todavía terreno para pues seguir creciendo a niveles de 1,5%, 1%, y pues ir corriendo ahí en paralelo con los empresarios, etcétera, e intentar hablar de esto que le llaman cuarta transformación o un modelo alternativo de crecimiento. Cuando se viene la crisis de la pandemia, esto ya no es viable, y no es viable porque se acaban los recursos, y no es viable porque tienes paralizado al país. Entonces, tu problema aquí radica en que la tensión social que se está generando por el aumento generalizado de pobres, que tú estás convencido que puedes limitar porque tienes un presupuesto que te alcanza para repartir ese dinero, hoy ya ni siquiera te va a alcanzar para eso, porque si el número de pobres te va a crecer en forma sustantiva, como incluso pues están ahí los estudios hechos de manera tal que queda claro que el incremento en la pobreza va a estar planteado, va a estar manifestado, o se va a producir de manera muy agresiva en los próximos meses. Unos 10 millones de pobres en una de esas, Serra. En una de esas, ahí está el estudio de Miguel Sekeli, de este centro de estudios sobre... Sí, en este centro de estudios donde Sekeli lo que hace es establecer claramente un diferencial muy claro entre si llevas a cabo una política fiscal, generas apoyos a sectores e incluso tienes la posibilidad de repartir dinero de manera programada institucional durante un tiempo, o
Si no lo haces, bueno, pues simplemente el número de pobres te va a rebasar y las tensiones sociales van a terminar por hacer pedazos toda una cierta estabilidad. Y eso es lo que le puede al gobierno finalmente pues doblar la mano con respecto a otro tipo de acciones. Pero eso nos va a costar mucho en seguridad, nos va a costar mucho, por supuesto, en situaciones muy dramáticas para muchas familias mexicanas. Esperemos que el gobierno asuma esa responsabilidad, Luis. Ezra Chabot, te aprecio mucho la comunicación en esta mañana y bueno, pues estamos al habla. Mil gracias. Gracias a ti, Luis. Buenos días. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.